Cuando un avión comercial se accidenta, las consecuencias pueden ser catastróficas. La cantidad de personas que lleva a bordo significa que el número de víctimas es con frecuencia aterrador. En ese solo instante terrible, cientos de vidas se pueden perder. Para muchos, este peligro agobia su mente cada vez que vuelan. Y sin embargo, el transporte aéreo es ahora nuestro medio de transporte más seguro. El avión comercial moderno se diseña, prueba y construye para proteger su carga humana. Esta es la historia de cómo los científicos, entre choques e incendios, hacen algunos de los más sensacionales experimentos en la historia de las pruebas de accidentes para garantizar que nuestro próximo vuelo sea seguro. Ciencia de los accidentes. Aviones. El vuelo se convirtió en parte de la vida cotidiana. 1.500 millones de personas viajan por avión cada año. Para satisfacer esta demanda, diseñadores e ingenieros construyen una nueva generación de aviones más grandes y mejores, capaces de llevar más personas como nunca antes. En Airbus Industries acaban de construir el avión de pasajeros más grande, el Airbus A380, con una capacidad máxima para 850 pasajeros. Adentro hay espacio para 10 canchas de squash. La capacidad de combustible es equivalente a 21 carrotanques y el peso de decolaje es de 560 toneladas, más pesado que un tren de pasajeros de 10 vagones. Impresionantes especificaciones, y en el corazón del diseño de este titán de los cielos hay un compromiso ineludible con la seguridad. Nuestra obligación es asegurarnos de hacer siempre todo lo que esté a nuestro alcance para diseñar, producir y apoyar operativamente a la aeronave más segura posible. Los aviones de hoy día son más seguros gracias a décadas de trabajo en el campo de la ciencia de los accidentes. A través de los años, los pioneros en innovación de ingeniería y seguridad invirtieron millones de dólares en aeronaves destruidas. Se sometieron a experimentos para encontrar nuevas formas de salvar vidas. En cada paso en el camino, sus resultados se aprovechan en el diseño y construcción de aeronaves más nuevas y seguras. En poco más de 100 años, hemos pasado de esto a esto. El progreso realizado por los científicos de accidentes es sencillamente asombroso. Algunos de los mayores adelantos están en la fortaleza del avión en sí. Nuestros primeros aviones eran artefactos endebles, construidos para volar, pero no para resistir un choque. 1903 marcó una nueva era en el transporte, cuando los hermanos Wright completaron exitosamente el primer vuelo motorizado. Sin embargo, en el curso de 5 años, ya la aviación tenía su primera víctima. Orville Wright, acompañado de un pasajero, el teniente Thomas Selfridge, hacía un vuelo de prueba en una nueva aeronave. En un giro cerrado, a 45 metros de altura, la hélice se rompió y Wright perdió el control. El avión se precipitó a tierra. En el devastador impacto, el teniente Selfridge murió y Wright quedó gravemente herido. Fue una trágica ilustración de la escasa protección proporcionada por los primeros aviones en caso de accidente. La acrobacia en ese tiempo revela el efecto del impacto vertical sobre un avión de la época. Incluso una leve caída es totalmente devastadora. La estructura de madera se dobla sobre sí misma cuando el avión cae al suelo. En este caso, el ocupante sale ileso, pero pocas víctimas de accidentes fueron tan afortunadas. En sus primeros tiempos, el historial de seguridad del transporte aéreo comercial era muy deficiente. La misma tasa de accidentes hoy día, con el enorme aumento en el número de pasajeros, significaría miles de eventos fatales. ¡Cuidado! ¡Salgan de ahí! ¡Está en llamas! Una pira funeraria alimentada por miles de galones de gasolina.
Pero la seguridad ha aumentado tanto que en un vuelo comercial hoy día, el riesgo del pasajero es de 1 en 2,5 millones de estar en un accidente fatal. No obstante el extraordinario historial de seguridad del avión comercial moderno, la mayoría de pasajeros aún estaría de acuerdo en que se necesita un acto de fe para confiar en que un tubo en forma de cigarro con alas se sostenga en el aire. El desempeño aerodinámico es crucial para que todo vuelo sea seguro, según explica el profesor Jeff Job, experto en aeronáutica. El moderno avión de propulsión es un avión muy grande, un objeto muy pesado que tiene que elevarse y permanecer allá. Las alas tienen una curva especial que permite que el aire fluya a considerable velocidad por encima de ellas. Y hablando relativamente, disminuya su velocidad debajo del ala. Hay una ley fundamental en aerodinámica. Cuando la velocidad del aire aumenta, su presión disminuye. O equivalentemente, cuando la velocidad del aire disminuye, su presión aumenta. Así que lo que tenemos es una reducción de presión encima del ala y un aumento de presión debajo. Esa diferencia de presiones proporciona la sustentación que sostiene el avión en el aire. Esto se siente si mantenemos la mano en ángulo en un viento fuerte. Sentimos las fuerzas que levantan la mano, en igual forma, se levantan las alas. El avión comercial moderno es aerodinámico, pero su diseño se moldeó a base de amargas lecciones aprendidas de los fracasos del pasado. En 1953, el de Havilland Comet, el primer avión comercial a propulsión, se accidentó en un vuelo de rutina. Después de decolar de Calcuta, en India, todo contacto con el avión se perdió. Los investigadores concluyeron que se había desintegrado en el aire. A los 8 meses ocurrió lo mismo después de decolar de Roma. De Havilland se dio cuenta del grave problema que tenía entre manos. Pero con el avión en cientos de pedazos y ningún sobreviviente en ninguno de los dos accidentes, luchó por entender lo que le había pasado al avión en sus momentos finales. Sin explicación evidente de la desintegración del avión, los científicos de accidentes acudieron a las leyes fundamentales de la física en busca de ayuda. Para probar los efectos de los cambios de presión sobre el fuselaje del avión, inmediatamente sometieron al Comet a un riguroso programa de pruebas. Sumergiendo el fuselaje en un enorme tanque con agua, reprodujeron los cambios de presión experimentados por los aviones durante vuelos de gran altura para examinar sus efectos sobre la estructura. Pero aún después de extensas pruebas, no había indicios de que la presurización tuviera impacto estructural, y el Comet volvió a prestar servicio. Entretanto, continuaron las pruebas de presión 24 horas al día. Pero poco más de 2 semanas después, un nuevo desastre. El 8 de abril de 1954, otra aeronave Comet se despedazó en el aire después de su decolaje. Los restos se precipitaron al mar cerca de la isla italiana de Stromboli. Nadie sobrevivió. Todos los Comet se sacaron inmediatamente de servicio y los científicos de accidentes aceleraron sus esfuerzos para resolver el misterio. Lo que siguió se llamó una de las más extraordinarias piezas de detectivismo científico en toda la historia. Los restos del último accidente quedaron en un lugar demasiado profundo para rescatarlos. Los científicos se concentraron entonces en la evidencia de los primeros accidentes, sometiéndola a detallados exámenes. Entre los escombros, los científicos encontraron una sección del fuselaje que mostraba las señales dicientes de la fatiga del metal. Fue un descubrimiento sorprendente en un avión de escasos 2 años de uso. Y faltaba lo peor. El avión, todavía sometido a pruebas de presión, se rompió. Una ranura de 2 metros apareció en su fuselaje. A 9.000 metros, una ruptura de este tamaño significaría un desastre para la aeronave y sus ocupantes. El profesor Jeff Job explica cómo se desarrolló el desastre. Para que una aeronave vuele económicamente, debe subir a una altura considerable, 30 o 35.000 pies, y a esa altura, la presión fuera de la aeronave es muy baja, demasiado baja para que los pasajeros puedan sobrevivir. Así que dentro del avión, dentro del fuselaje, la presión de la cabina se mantiene en un nivel tal que la altura equivalente que los pasajeros sienten es de 8.000 pies o menos.
A una altura considerable, la diferencia de presión entre la parte exterior y la parte interior del fuselaje crea enormes fuerzas de presión sobre el propio avión. A medida que el avión se eleva, el diferencial de presión aumenta y el recubrimiento del fuselaje se expande. Luego, a medida que desciende, el diferencial de presión desaparece y el fuselaje se contrae. Con cada vuelo, el fuselaje se expande, se contrae, se expande, se contrae, como un globo de caucho. Y si de alguna manera se formara una ranura que cause la ruptura del fuselaje, bueno, todos sabemos lo que podría suceder cuando reventamos un globo. Los científicos de accidentes concluyeron que la energía destructiva que desintegró el Comet era equivalente a la explosión de una bomba de 220 kilos. Todo comenzó con una diminuta ranura en la esquina de una ventana. El problema consistía en que las esquinas de las ventanas cuadradas eran puntos débiles y los cambios repetidos de presión lo sometían a un inmenso estrés. La ranura más pequeña pudo bastar para destruir un avión completo. La solución era un sencillo cambio de diseño: convertir las ventanas cuadradas en ventanas redondas. El avión comercial Comet se rediseñó un tiempo después y voló exitosamente. La ciencia de los accidentes aprendió una importante lección, y los aviones comerciales hoy día todos tienen ventanas redondeadas. Otra lección crucial surgió de este episodio en la historia de la aviación: el valor de unas pruebas rigurosas. La fatal falla de diseño del Comet solo se descubrió después de 9.000 horas de vuelo simulado. Quizá la prueba de los aviones de hoy día sea de más alta tecnología, pero la idea básica sigue siendo la misma. Los científicos de accidentes recrean ciclo de vuelo tras ciclo de vuelo para probar un diseño hasta su límite absoluto. En Airbus, el régimen de prueba del A380 demoró 2 años. Las secciones del avión pasaron por 47.000 ciclos de vuelo separados, monitoreadas por 6.000 sensores, mientras más de 1.800 toneladas de equipo de prueba de acero aplicaban repetidas cargas de presión. El resultado es una estructura increíblemente fuerte, hecha de los más recientes materiales resistentes a la fatiga. El más revolucionario de estos materiales es conocido como GLAR, un laminado reforzado de vidrio y aluminio que se usa en el fuselaje superior de la aeronave. Capas alternas de aluminio y fibra de vidrio reforzada lo hacen especialmente resistente a la corrosión y a la fatiga, haciendo que el fuselaje del avión sea fuerte y durable. Pero mantener el fuselaje intacto no es el único elemento de un vuelo seguro. Igualmente cruciales son los motores que lo impulsan. Levantar 560 toneladas de un enorme jumbo del suelo y mantener la seguridad de todos a bordo es un triunfo de una ingeniería durable y eficiente. Sorprendentemente, entre más cerca esté el avión del suelo, más importante es que los motores funcionen apropiadamente. La mayoría de accidentes aéreos suceden durante el decolaje y el aterrizaje. Si un avión tiene un problema con sus motores a gran altura, los pilotos a menudo tienen tiempo para diagnosticar el problema y tomar acción correctiva. Pero si un problema de motor ocurre durante el decolaje o el aterrizaje, hay menos tiempo para corregirlo. Enero de 1982. Con un tiempo helado, un Jet 737 con rumbo a Florida despega del Aeropuerto Nacional de Washington en Estados Unidos. En 30 segundos, el avión tiene graves problemas. Luchando por alcanzar suficiente altura, falla. Choca con el puente de la calle 14 y cae al helado río Potomac. No obstante los heroicos intentos de rescate de los servicios de emergencia, todas, menos 5 de las 79 personas a bordo, mueren. La investigación oficial del accidente atribuyó el desastre a error del piloto. Pero su fracaso al elevar el Florida Palm 90 se debió en parte al mal clima y a sus consecuencias sobre los motores del avión. Unos sensores vitales dieron una lectura incorrecta de la potencia de los motores debido al hielo que los cubría.
Como consecuencia, los pilotos nunca le dieron a los motores potencia plena y el avión se precipitó al río. Este desastre destacó la función crítica de los motores en el decolaje. Los productores acudieron a los científicos de accidentes para someter el motor de propulsión a extraordinarios niveles de prueba. Rolls-Royce es uno de los más grandes productores de motores a propulsión en el mundo hoy día. En su sede técnica en Derby, Inglaterra, los más recientes motores se ponen a prueba. Los ingenieros se preparan instalándoles a los motores miles de sensores para recoger datos de desgaste y desempeño. Luego los prueban en condiciones climáticas extremas simuladas. Anegan los motores con 33.000 galones de agua por hora para simular las más fuertes tormentas de granizo y lluvia. Después les hacen pruebas de temperatura, con calor ardiente y frío penetrante, simulando las peores condiciones que tendrán que afrontar en el aire sin perder potencia ni fuerza propulsora. Los científicos de accidentes deben garantizar que el motor pueda volar por entre este tipo de barrera ambiental. Pero los motores de propulsión afrontan un peligro aún mayor durante el vuelo: el golpe de un ave. Las consecuencias de un golpe directo en cualquier parte de la aeronave pueden ser devastadoras. Las plumas y los huesos huecos pueden ocasionar graves daños en la cabina, las alas y las superficies de control, llevando a pérdida de control o potencia del motor. La primera parte de un motor en la línea de fuego son las aspas de la hélice. Funcionan como un propulsor corriente girando a alta velocidad para impulsar el avión hacia adelante. Es crucial, por lo tanto, que permanezcan intactas. Este molde de gelatina, del mismo peso y densidad de un ave de 8 libras, se dispara hacia una sola aspa de hélice en rotación, que no debe romperse. Todo, desde golpes individuales hasta bandadas completas, se dispara a diferentes partes de la hélice del motor. La más reciente tecnología de motores de Rolls-Royce, la aspa de hélice Trent White-Short, se diseñó con base en la información de desempeño crítico de estas pruebas de golpe. Estas aspas están diseñadas para permanecer intactas y seguir funcionando aún en caso de un golpe directo. Pero los científicos de accidentes todavía tienen que hacer pruebas para saber qué sucederá en el improbable evento de que una aspa se desprenda. En esta prueba, una explosión controlada arranca intencionalmente una sola aspa. La súbita liberación de energía dentro del motor es suficiente para elevar un automóvil de tamaño mediano 30 metros en el aire y se absorbe en forma de vibración inocua de la cubierta exterior. Esta investigación garantiza el desarrollo de un gran nivel de confiabilidad de los motores a propulsión. Resistente y durable, el motor de propulsión es también asombrosamente sencillo. El profesor Jeff nos explica. Son casi dos motores en uno, en cierta forma, porque primero que todo, el aire se aspira por el frente de la admisión y llega a una hélice grande que es en realidad un propulsor, que aspira el aire y lo bota por detrás, proporcionando así la mayor parte de la fuerza propulsora que impulsa la aeronave hacia adelante. Pero parte del aire pasa por un motor a propulsión básico, detrás del propulsor. Es un proceso de aspirar, apretar, explotar, impulsar. Aspirar. El aire primero se aspira a la parte anterior del motor, en donde apretar una hélice grande lo comprime. Alojada dentro de una cubierta, forza el aire hacia atrás, comprimiéndolo a 40 veces su estado normal. Explotar. Este aire comprimido entra luego a una cámara de combustión en donde se le inyecta combustible y se enciende. E impulsar. Esto genera calor, aumentando la presión del aire y la fuerza propulsora del motor. El motor a propulsión es una fuente confiable de increíble potencia que ayuda a los aviones a volar eficientemente la mayor parte del tiempo como nuestro medio de transporte más seguro. Pero los aviones ocasionalmente se accidentan. Cuando todo sale mal, la función de la ciencia de los accidentes es garantizar que el avión pueda proteger al pasajero. William Waldock, profesor de la Universidad Aeronáutica Embry-Riddle en Arizona, afronta el reto. Deben existir 3 cosas para que un accidente sea sobrevivible. La primera, las fuerzas de impacto que les llegan a los ocupantes tienen que estar dentro de los límites de la tolerancia humana.
La segunda, tiene que mantenerse un espacio ocupable durante toda la secuencia de impacto. No podemos permitir que la estructura caiga sobre el ocupante, tampoco que ésta desaparezca, ni que el ocupante quede expuesto a objetos que lo puedan golpear. Y la tercera es el ambiente, que tiene que permanecer habitable durante toda la secuencia del accidente y posteriormente. La falla en cualquiera de estos tres criterios puede resultar en lesiones o muerte. Las consecuencias de un accidente en particular destacaron el delicado límite que existe entre un accidente sobrevivible y un accidente fatal. 1989. El vuelo 92 de British Midlands tiene problemas de motor en vuelo y se desvía hacia el aeropuerto más cercano para un aterrizaje de emergencia. Este es el escenario para el cual se entrenan los pilotos, y el aterrizaje con un solo motor ha debido hacerse sin problema. Pero los pilotos apagan su motor bueno por error. Sin la altura ni el tiempo para tomar acción correctiva, pasan de una emergencia a un desastre, tratando de aterrizar lo que se había convertido en un planeador de 60 toneladas. Fallan y chocan contra un terraplén al lado de una congestionada carretera a casi 200 kilómetros por hora. No hubo incendio después del choque, pero el solo impacto mató a 47 de los 126 pasajeros y tripulación a bordo. ¿Por qué la fuerza del impacto causa tantas víctimas? Los investigadores nuevamente acuden a la ciencia en busca de respuestas. La energía que actúa sobre el cuerpo durante el impacto se llama fuerza G. En la vida diaria, solo experimentamos un G, la atracción normal de la gravedad sobre el cuerpo. En un choque aéreo, las fuerzas G se multiplican, y esto puede ser en extremo peligroso. Al aplicar una fuerza G mayor al cuerpo, su peso aumenta y los órganos internos soportan mayor presión. Pero, ¿cuánta fuerza G puede resistir el cuerpo humano y sobrevivir? Para determinar la tolerancia humana al impacto súbito, los científicos de accidentes llevaron a cabo asombrosos y peligrosos experimentos. A principios de los años 50, las audaces pruebas del coronel John Stapp, médico de la Fuerza Aérea, lo convirtieron en uno de los principales pioneros en la ciencia de la supervivencia humana al impacto. Los científicos de accidentes todavía usan los valiosos datos obtenidos en esas pruebas. En la base aérea Holloman en Nuevo México, John Stapp completó 29 experimentos de desaceleración en trineos impulsados por cohetes. El experimento consistía en sujetarlo firmemente al trineo con correas, acelerar el trineo a altas velocidades y luego detenerlo repentinamente para probar los efectos de una súbita desaceleración sobre el cuerpo humano. Era un experimento de alto riesgo y nadie sabía si Stapp sobreviviría. ¡Disparen! En un trineo llamado Sonic Wind, que generaba unas 50.000 libras de fuerza propulsora, recorrió 1,5 kilómetros de carrilera, acelerando de 0 a 1.000 kilómetros por hora en solo 5 segundos. Un freno de agua lo detuvo súbitamente en menos de 2 segundos. La brusca sacudida fue equivalente a la que siente un conductor que choca contra una pared de ladrillo a 200 kilómetros por hora. Resistió una fuerza fenomenal de 40 Gs, muy superior a la que, según los científicos, podía sobrevivir un ser humano. El veloz recorrido le causó ceguera temporal a Stapp. Casi todos los vasos capilares de sus ojos se reventaron. Pero los cirujanos descubrieron que sus retinas no estaban desprendidas. En minutos empezó a ver imágenes vagas. Al día siguiente su visión era ya casi normal. No obstante haber participado en estos experimentos de alto riesgo, Stapp vivió hasta los 89 años y murió tranquilamente mientras dormía. Pero aunque los recorridos en trineo del coronel Stapp demostraron niveles de supervivencia a la fuerza G mucho más altos de lo que se creía posible, estos experimentos y el accidente de British Midland en Kegworth revelaron otro aspecto crucial de la supervivencia al impacto. El cuerpo puede soportar fuerzas G considerables, pero ¿por cuánto tiempo?
La gravedad de un accidente no depende solo de las fuerzas G que se generen, ni de la parte del cuerpo que la soporte, sino del tiempo que duren. Podríamos haber puesto 500 GS sobre tu cabeza durante una fracción de segundo y no lo hubieras notado. Pero si los hubiéramos dejado medio segundo, no estarías aquí. En el caso del desastre de British Midland, no fue la fuerza de la súbita desaceleración la causa de tantas víctimas fatales, sino las consecuencias que tuvo sobre el espacio de los pasajeros dentro de la aeronave. El profesor Angus Wallace fue uno de los cirujanos que atendió a los sobrevivientes. Notó un alto número de lesiones en piernas, brazos y cabezas causadas por impacto con los accesorios interiores del avión. Parece que no solamente las sillas se soltaron del piso, sino que las gavetas superiores también se zafaron. Bajo el efecto de la fuerza G, estos objetos se convirtieron en proyectiles letales. Los expertos creen que un mayor número de personas hubiera sobrevivido a este accidente si los accesorios interiores hubieran estado mejor asegurados. Entrevistado poco después de este accidente, el profesor Wallace destaca las fallas en el diseño del avión. Durante los últimos 2 años, hemos visto algunos accidentes aéreos sobrevivibles, y llegó el momento de que los productores de aeronaves dediquen más tiempo y esfuerzo a proteger a los ocupantes para prevenir un posible accidente. Un punto especialmente débil eran las sillas. Como resultado de este accidente, se aprendieron valiosas lecciones. Las aeronaves más recientes están equipadas con sillas que resisten una fuerza de 16 G en comparación con los anteriores diseños que solo resistían 9. Esto significa que las posibilidades de supervivencia aumentan si el interior de la cabina puede soportar por lo menos la misma cantidad de fuerza G que el cuerpo humano. No obstante, a medida que la integridad estructural de los aviones mejoraba, pronto fue evidente para los científicos que en los accidentes aéreos estaba presente un asesino aún más peligroso. En promedio, las llamas, el humo y las emanaciones tóxicas mataban 3 de cada 4 personas que sobrevivían al impacto. La ciencia de los accidentes pronto abordaría este aterrador fenómeno. Enero 1974. Un Boeing 707 con 101 pasajeros a bordo se accidenta en una escala programada en la isla de Pago Pago, parte de la Samoa estadounidense en el Pacífico Sur. La aproximación nocturna a la pista de aterrizaje de la isla con fuertes vientos y una tormenta a la vista era difícil. Esta vez terminó en tragedia. Chocando contra los árboles a 1 kilómetro de la cabecera de la pista, el avión se precipitó por entre una vegetación selvática 300 metros hasta que finalmente se detuvo. Todas las personas a bordo, menos 4, murieron. Pero esta fue una tragedia con un giro aterrador. Los investigadores revelaron que, de los 101 pasajeros a bordo, los 97 muertos no murieron a causa del impacto, sino como resultado del incendio posterior. El problema letal del incendio postchoque atormenta a la ciencia de los accidentes desde los primeros días del vuelo. Eran víctimas de un diseño deficiente, y aún los accidentes más leves se volvían mortales cuando los pilotos atrapados se quemaban vivos. El creciente número de víctimas inspiró a Jerome Lederer, ingeniero aeronáutico del Correo Aéreo de Estados Unidos, a tomar acción. Ideó una serie de pruebas de accidente que le permitió analizar la secuencia de eventos durante el impacto. En 1927, en McCook Field, en Ohio, lanzó aviones de correo de Havilland DH-4 a máxima potencia por una rampa hasta chocar con una pared de ladrillo. Estas pruebas, filmadas con cámara rápida, muestran el choque en detalle y revelan exactamente cómo se rompen los conductos de combustible, derramando gasolina sobre el motor caliente y los tubos de escape estallando en llamas. Entonces, Lederer hizo un cambio de diseño, sencillo pero enormemente eficaz. Al alargar estas mangueras de combustible, era menos probable que se estiraran hasta su punto de ruptura, cuando el motor se zafara hacia un lado durante el impacto. Sin derramamiento considerable de combustible, se redujeron significativamente las posibilidades de incendio después de un accidente y se salvó la vida de muchos pilotos.
Este fue el primer paso de la ciencia de los accidentes para abordar el problema de los mortales incendios postchoque. Pero entre más grande la aeronave, mayor capacidad de combustible y mayor riesgo de incendio. Los científicos de accidentes se concentraron después en la verdadera causa del incendio, el combustible. El combustible de los aviones a propulsión modernos es básicamente querosene. Contenido dentro de los tanques de combustible de un avión es estable y no se inflama fácilmente. Pero en el caso de un accidente, cuando es probable que el combustible se derrame, la historia es diferente. El peligro es la vaporización del combustible derramado, si los tanques se rompen por el impacto. Debido a que el avión está todavía en movimiento, las partículas de combustible que salen por cualquier orificio en el tanque se mezclan con oxígeno del aire exterior, volviéndose altamente volátiles. Este vapor de combustible letal puede convertir toda la zona en una bola de fuego. Uno de los pioneros de la ciencia de los accidentes en el análisis de la causa de estos incendios es Harry Robertson. Su propósito era descubrir qué se podía hacer para evitar este fenómeno aterrador. Junto con su equipo de ciencia de los accidentes, compraron varias aeronaves de aerolíneas civiles y del ejército estadounidense, y dedicaron muchas horas a su preparación para las pruebas. En el aeropuerto Deer Valley, en Arizona, hicieron una serie de experimentos dramáticos. Durante el programa, estrellamos un DC-7 y un Super Constellation 1649, dos de los aviones comerciales más importantes. La filmación de la prueba a cámara rápida entre 250 y 1000 marcos por segundo reveló cada detalle del choque. Robertson y su equipo diseñaron estas pruebas para reproducir el típico evento de impacto durante accidentes sobrevivibles de decolaje y aterrizaje, cuando los incendios por combustible eran el peligro más grande para los pasajeros. Estos experimentos se concentraron en buscar maneras de reducir este peligro. Uno de los planteamientos para reducir el riesgo de incendio fue idear la manera de que el combustible no quemara, o si lo hacía, que no quemara tan violentamente. El equipo desarrolló una teoría. Al cambiar la consistencia del combustible haciéndolo más espeso, sería menos probable que se derramara tan rápidamente de un tanque roto. ¿Qué pasaría con ese combustible en un accidente? ¿Permanecería en partículas y disminuiría la vaporización? ¿Se derramaría más lentamente? El equipo usó agua coloreada en vez de combustible porque quería ver claramente cómo se derramaba y dispersaba el líquido. Una bola de fuego oscurecería su visión y destruiría la evidencia. El equipo llenó los tanques interiores de las alas izquierda y derecha con agua más espesa y viscosa, de colores rojo y amarillo, imitando un combustible de consistencia más gruesa. Los otros dos tanques tenían agua corriente, de diferente color en cada tanque para observar su ruptura al impacto. Cuando el avión choca, el ala izquierda se levanta y se rompe, soltando enormes cantidades de agua azul de sus tanques. Cuando los motores se zafan y las astas de las hélices se arrancan, los conductos de alimentación que llevan el combustible de los tanques se rompen y el combustible se prende. Entre las ruinas, los científicos de accidentes inician su investigación post-mortem de los eventos y descubren qué sucedió con el agua más espesa que representa el combustible más viscoso. La filmación en cámara lenta muestra que el combustible más viscoso no se vaporiza con la misma cantidad del combustible líquido normal. Como se ve aquí, el vapor rojo y amarillo se esparce sobre una zona más pequeña que el vapor azul. Pero el éxito de las propiedades antivaporizantes de los combustibles viscosos fue corto. Un análisis más minucioso revela que el líquido viscoso crea un peligro diferente, pero igualmente aterrador. Puede salpicar partículas suficientemente pequeñas para pegarse a las superficies. Si estas superficies están lo suficientemente calientes, las partículas se inflaman. Estos primeros combustibles más espesos claramente no eran la solución. Pero inspiraron a Harry y a su equipo a buscar un planteamiento diferente al mismo problema. Si no podían evitar que el combustible quemara, tendrían que tratar de impedir que se derramara. Esto significaba diseñar un tanque lo suficientemente fuerte para contener el combustible en un accidente, pero lo suficientemente liviano para que el avión pudiera elevarse.
La solución era un tanque resistente a las cortaduras formado por una bolsa flexible. A diferencia de los tanques rígidos, soportaban mayor fuerza de impacto durante más tiempo al flexionarse y deformarse en vez de romperse bajo repentina presión y distorsión. Los científicos de accidentes preparan otra prueba de accidente con un avión con dos clases diferentes de tanques. Uno, el rígido tradicional incrustado dentro del ala. El otro, el diseño de bolsa. Enviando el avión por el mismo curso de colisión anterior, esperan recelosos al impacto. El resultado no es el que esperaban. Ambos tanques se rompen y una vez más las mangueras de combustible y aceite ceden y aparece una bola de fuego. Este avión ni siquiera tenía los tanques de combustible llenos. De hecho, tenía combustible suficiente solo para hacer la prueba. El experimento resalta la severidad y complejidad del problema. ¿Cómo se evita que los tanques de combustible de las alas en un avión grande se rompan? ¿Y cómo se contiene el derramamiento en caso de un accidente? En aviones comerciales grandes, el sitio más eficiente para llevar combustible son las alas, pero un ala grande requiere un recubrimiento metálico grueso, y cuando este recubrimiento se rompe, aún los tanques de bolsa más resistentes se rasgarían. Harry y su equipo solucionaron el problema de derramamiento de combustible en aviones militares pequeños, pero el problema del fuego persistió en los aviones comerciales más grandes. En 1985, un desastre en particular destacó la urgente necesidad de una nueva propuesta. En Manchester, Inglaterra, un avión con 131 turistas a bordo se incendió en los minutos previos al decolaje. Los bomberos llegaron a la escena en minutos, pero aún así, 55 pasajeros murieron. Helen Muir, directora del Instituto Cranfield para la Seguridad en Inglaterra, estaba decidida a descubrir por qué morían tantas personas. Una aeronave carreteaba por la pista. Uno de sus motores se incendió inflamando el queroseno. En 2 minutos, la cabina se llenó de humo y las condiciones dentro de la cabina no eran sobrevivibles. Las pruebas posteriores al desastre de Manchester mostraron todo el horror de lo que afrontaron los pasajeros. Algunos de los materiales dentro del avión empezaron a despedir emanaciones tóxicas, convirtiendo el fuselaje en una cámara de gas mortal en menos de 2 minutos. Estos gases tóxicos pueden también explotar en lo que se llama un arqueo, produciendo temperaturas letales. Helen se concentró en lo que sucedió en los momentos cruciales cuando todavía había posibilidad de supervivencia. Cuando investigamos el accidente después de que ocurrió, supimos que tuvimos 2 minutos con la mitad de las salidas abiertas. Sin embargo, 55 personas no lograron salir. La pregunta que nos hicimos fue, ¿por qué cuando probamos el avión lo sacamos a todos? Pero cuando lo necesitamos, ¿por qué no pudimos hacerlo? Este accidente fue para los científicos de accidentes una ilustración gráfica de la diferencia entre una prueba y una emergencia de la vida real. Había ciertos factores que parecían estar afectando la supervivencia. La ciencia de la psicología era parte de la explicación. Al analizar el comportamiento humano, los científicos podían predecir cómo reaccionarían las personas ante una emergencia. Helen y su equipo iniciaron una investigación innovadora para estudiar estos fenómenos en detalle. El problema es cómo se diseña una prueba que producirá comportamientos como los que ocurrirían en una emergencia, sin aterrorizar y colocar a las personas en riesgo físico. Idearon una ingeniosa solución para que la gente se peleara por llegar a las salidas. Si les digo a las personas que salgan por la puerta que yo abra hasta completar la mitad de las que están en el avión, que recibirán un billete de $5, ¿qué sucederá? Aprendí que las personas hacen cosas extraordinarias por dinero. Después de hacer los primeros experimentos y de que la gente se peleara por salir del avión a recibir su dinero, les mostré los videos a algunas personas que habían estado en el accidente de Manchester y habían sobrevivido, y me sorprendí cuando dijeron, sí, así exactamente fue. Alguien me estrujó en mi silla y pasó por encima de mí. La investigación de Helen Muir mostró que al enfrentarse a un peligro grave, algunos pasajeros desarrollan una visión de túnel para sobrevivir. Luchan por salir, con acciones extremas a costa de los demás. Otros se paralizan, no se pueden mover y bloquean rutas de escape cruciales.
Las pruebas revelan que cuando los asistentes de vuelo asumen el control de la evacuación, manteniendo constante el flujo de pasajeros y evitando cuellos de botella, un mayor número de personas sobrevive. El desastre de Manchester también inspiró una serie de mejoras en el diseño mismo de las aeronaves. Las más significativas fueron la instalación de luces de emergencia en el piso para ayudar a guiar a los ofuscados pasajeros hacia la salida más cercana, y el uso en la cabina de materiales resistentes al fuego para reducir los efectos letales del fuego y el humo. Desde entonces, ambas innovaciones ayudaron a marcar la diferencia entre la muerte y la supervivencia en medio de accidentes. El reciente accidente en Toronto indicó hasta cierto punto que gran parte del trabajo que se realizó en las últimas 2 décadas empieza a mostrar resultados, porque en ese accidente la aeronave se precipitó a tierra y la estructura se rompió, ocasionando un incendio. Afortunadamente, todos los pasajeros y tripulación sobrevivieron. Entretanto, los intentos por encontrar un combustible menos inflamable continuaron, llevando a la prueba de accidentes más espectacular alguna vez programada. En Estados Unidos, el Departamento de Aviación Federal y la NASA establecieron instalaciones de pruebas en la base Edwards de la Fuerza Aérea en California. El plan: estrellar un Boeing 720 con una carga de 73 maniquíes de prueba y más de 40.000 litros de combustible a bordo. El objetivo principal era probar cómo se desempeñaba en un accidente este combustible con un nuevo aditivo, llamado FM9, diseñado para suprimir el fuego. En presencia de una gran multitud de periodistas, el avión despega y sube a una altura de poco más de 600 metros. Dirigido por control remoto, se fija el curso para que el avión aterrice en una pista especialmente preparada. Esperando al Boeing 720, se encuentran una serie de obstáculos diseñados para rasgar las alas en puntos específicos y soltar la carga de combustible. Cuando la aeronave se aproxima a tierra, el plan comienza a salir mal. El avión se desvía ligeramente de su curso. A una altura de solo 45 metros, los científicos hacen un último intento para llevar la nave a la línea de aproximación predeterminada. Pero es demasiado tarde. El avión choca contra el suelo en ángulo. El ala izquierda se parte con el impacto. El combustible empieza a salir y se inflama. El combustible antivaporizante no se desempeña como se esperaba. Convierte el avión en una bola de fuego que cubre el fuselaje. Aunque sin programar, el choque mismo fue mucho más real de lo pretendido. Pocos aviones o ninguno se estrellan con las alas niveladas. La verdadera tragedia de esta demostración de impacto de accidente fue la destrozada esperanza de encontrar un combustible resistente a los choques para la industria de las aerolíneas comerciales. Al no encontrar un combustible menos volátil, se hizo urgente buscar métodos alternos para mejorar la seguridad de las aeronaves. Así, la ciencia de los accidentes siguió adelante, cambiando su enfoque a la prevención de los accidentes aéreos en sí. La mayoría de accidentes aéreos comerciales se debe en parte al error humano. Washington, Kenworth, Pago Pago. Y en 1977, el peor desastre de la aviación en la historia, cuando dos 747 se chocaron en la pista del aeropuerto Los Roderos, en Tenerife, en las Islas Canarias. Con una espesa niebla que redujo la visibilidad a 300 metros, un 747 de la línea aérea holandesa KLM inició su decolaje por una pista por la cual un jumbo estadounidense de Pan Am todavía carreteaba. El número total de víctimas fatales fue de 583. La caja negra reveló que el capitán de KLM estaba impaciente por despegar y tomó una decisión que llevó al accidente. La caja negra guarda un registro de las conversaciones de la tripulación en los momentos finales de un vuelo truncado por un accidente.
Es una fuente valiosa de información que les permite a los científicos de accidentes conocer las decisiones tomadas y algunas veces los errores cometidos inmediatamente antes del accidente. En el caso del desastre en la pista de Tenerife, el piloto de KLM despegó sin autorización final. En la mayoría de casos, el error humano sella el destino de la aeronave. La ciencia de los accidentes abordó la función del error del piloto usando una tecnología que protege al piloto de tomar una decisión equivocada. En Airbus Industries desarrollaron un sistema llamado vuelo por cables, según explica el jefe de pilotos de prueba Peter Chandler. Una de las ventajas del vuelo por cables es que en donde hay regímenes de sobrevuelo a los cuales sabemos que el piloto nunca necesitaría entrar, podríamos agregar protecciones. En las más recientes aeronaves de vuelo por cables se garantiza un vuelo seguro por medio de protección computarizada. El piloto no puede llevar este avión a un vuelo riesgoso, porque cualquier intento de volar fuera de los límites de seguridad de ángulo y velocidad del avión significa que la computadora asume el control. Velocidad, velocidad. La computadora me advierte que la velocidad está baja. Estoy en modo de protección. Velocidad, velocidad. No estoy haciendo nada. Aunque no mueva el controlador, los motores están a plena potencia intentando acelerar para corregir el error. Pero crucialmente, aunque esta tecnología está diseñada para aumentar la seguridad, su función no es reemplazar al piloto del todo. ¿Llegaremos a una cabina sin piloto? Creo que no será pronto. El sistema de operación de una aeronave, la infraestructura en tierra, el control del tráfico aéreo, todo está montado para tener la flexibilidad de una persona en el avión que tome decisiones. Aún después de 100 años del diseño y de la evolución tecnológica más extraordinarios, el avión todavía depende de las habilidades y experiencia del piloto humano. Y los científicos de accidentes de hoy día consideran que la mejor fórmula para que el vuelo sea aún más seguro es combinar lo mejor del hombre y la máquina. 1 de cada 8 viajeros en Estados Unidos todavía dice que evita volar a toda costa. Pero no obstante nuestros temores, esta es realmente la manera más segura de viajar, gracias a la industria de la ciencia de los accidentes dedicada a la seguridad. Los aviones comerciales modernos han alcanzado un nivel de seguridad sin precedentes. Cada año transportamos cientos de millones de pasajeros alrededor del mundo, con niveles de seguridad jamás logrados por ningún otro medio de transporte. Los aviones actuales son maravillas científicas modernas que hacen posible que más y más personas hagan algo para lo cual el hombre no fue hecho: volar.